Hoy tenemos unos cócteles especiales. Siéntate en el bar que vamos a hacer los 5 shots bombs más populares que existen. Shot número 1, el Sake Bomb. Este shot es más popular en América que en el mismo Japón, de donde viene su inspiración. Y estos son sus ingredientes: cerveza preferiblemente japonesa y el sake de tu preferencia, que debe estar frío. Saca los ingredientes japoneses que el próximo shot estará sugoi. Comenzamos con la cerveza japonesa de tu preferencia. En este caso yo voy a usar Kirin Ichiban. Luego de abrir la botella con la técnica milenaria, vamos a servir hacia un vaso previamente frío. Sake japonés, vamos a servir por completo el shot. El sake es una bebida alcohólica preparada de una fermentación hecha a partir de arroz. Ahora viene la mejor parte: colocas 2 palillos en el tope del vaso, posicionas el shot. La idea es mover un poco la mesa dándole un golpe con el puño o, como lo hice yo, con un cabezazo en la mesa. Y kanpai. Esto se debe beber de inmediato apenas caiga el shot de sake. Solo en presentación da mucho de qué hablar y en sabor está muy bueno, ya que el sake combina muy bien con la cerveza. Sin duda el Sake Bomb es tremenda opción. Shot número 2, el Car Bomb. Vas a necesitar 3 ingredientes irlandeses para un buen coche bomba. Para hacer el Car Bomb vas a necesitar una cerveza Guinness. Servimos la cerveza hasta la media capacidad del vaso. Es importante mencionar que los irlandeses consideran este cóctel como ofensivo. Los atentados con coche bomba dejaron muchos muertos en la oscura historia de Irlanda. Ahora en un vaso shot vamos a servir en partes iguales Jameson, el cual es un whisky irlandés, y Bailey, una crema de whisky también de Irlanda. Si pides este shot en dicho país, seguramente el bartender te responderá: no tengo el coche bomba, pero sí tengo el shot de las Torres Gemelas en llamas. Ya al tener unidos estos 2 ingredientes se viene la mejor parte. Dejamos caer el shot dentro del vaso para que se mezclen los ingredientes y tienes que beberlo de inmediato. El amargo de la cerveza junto con el dulce de la crema y el power que le da el Jameson, este shot del coche bomba es muy original, está delicioso. Pero recuerda, ten mucho tacto al pedir este shot y puedes llamarlo de otros nombres como el Irish Shot o el golpe irlandés. Shot número 3, el Vegas Bomb. Estos son los ingredientes para apostarlo todo al rojo. ¿Y qué tenemos en esa hermosa bolsa púrpura? La botella de Crown Royal. Es primera vez que tenemos esta botella de whisky canadiense en el bar y se van a venir muchos cócteles con ella. Dentro de una coctelera serviremos media onza de Crown Royal, seguido por licor de durazno, también media onza. Zumo de cranberry o de arándano, también media onza. También vas a conseguir esta receta con media onza de licor de coco Malibú. A mí me gusta mucho el Malibú, pero no lo veo para este cóctel. Continuamos. Agregamos hielo a la coctelera y vamos a agitar bien fuerte. Raúl, ¿qué haces agitando así? Hazlo bien. Ahora sí. Doble colamos el cóctel sirviéndolo hacia un vaso shot. Esta bebida, así como está, es llamada Royal Flush. Se dice que en Las Vegas un consumidor ordenó un Royal Flush, pero con un poco más de poder. De allí nace la historia de combinar este shot con Red Bull, pero esta es solo una historia con pocas pruebas. Con una lata de Red Bull y un poco de magia vamos a servir directo hacia el vaso una porción. Y ahora el efecto bomba, vamos a colocar el shot en el tope del vaso soltándolo, creando esa explosión. Y según cuenta la leyenda que si quieres tener éxito en Las Vegas, este debe ser tu cóctel, pero cuidado, ya saben, el alcohol con bebida energetizante está un poquito... Vamos a parar un momento ya que necesito comentarte que estoy haciendo streamings casi todos los días. Te invito a unirte a esos en vivos o streamings ya que por ahí te puedo responder lo que quieras y muchísimo mejor si te haces miembro del canal. Te puedes hacer miembro dándole clic en el botón de unirse y vas a tener un logo o una copa martini de membresía dependiendo de los meses que ya tengas en el canal. Además, disfrutar de los emotes personalizados que tenemos en el canal y los puedes usar tanto en los en vivos como en los videos. De esta forma tú vas a hacer que este canal siga creciendo muchísimo más y te recomiendo que lo hagas en vivo para que veas mi celebración por hacerte miembro del bar. Continuamos.
Shot número 4, el Jaeger Bomb. Ah, lo conoces, ¿verdad? ¿Cuántos de estos te has tomado en el bar? Este es el shot más popular y fácil de hacer de este episodio. Por un lado tenemos a este licor alemán que contiene más de 56 botánicos y hierbas, es delicioso. Y ojito que se debe beber bastante frío, tiene que estar por debajo cero. Coloca la botella en el freezer y despreocúpate. Y por el otro lado tenemos a Red Bull, la bebida energetizante más famosa del mundo. Con un hielo hacemos contacto con la parte inferior de la lata y luego humedecemos las manos para hacer succión pegándonos la lata en la palma. Si quieres aprender a servir de esta forma puedes encontrar un tutorial de ello en mi canal. En un vaso corto vamos a servir Red Bull hasta tener un par de dedos. Y ahora con el licor Jägermeister vamos a servir el shot por completo hasta arriba. Posicionamos el Jaeger en el tope y lo dejamos caer creando este efecto de explosión. Visualmente se ve genial, aunque realmente puede llegar a ser una amenaza. Este shot tiende a ser muy adictivo, pero ten cuidado, no vayas a estar bebiendo más de uno, ya que no es recomendable mezclar alcohol con bebida energetizante. Shot número 5, el Cherry Bomb. Este shot tiene muchas variantes, pero la verdad importa poco si lo vas a mezclar todo con Red Bull. Comenzamos con una vodka de fresa, vamos a servir hacia el shot. Puedes usar cualquier vodka saborizado con frambuesa, fresa o cereza. Lo sé, como les dije, no tengo vodka saborizado. Para el Cherry Bomb no tengo conmigo una vodka de cereza, pero lo que sí tengo es una vodka de fresa y voy a agregarle unas gotas de granadina. De esta forma el shot quedará bien rojo y preparado para el último paso. Hacia un vaso corto vamos a servir Red Bull. Colocarse el Red Bull en la palma ya es una costumbre y aún quedan miles y miles de personas que aún no han visto este truco y se van a sorprender mucho. Serviremos hasta la mitad del vaso para luego dejar caer el shot dentro. Este cóctel de shot tiene sabor dulce y es otra buena opción para combinar con Red Bull, el cual irónicamente no te recomiendo. Si te han gustado los cócteles ya tú sabes qué hacer allá abajo. Cuídate, como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao!